Hoy Lucas nos volverá en el tiempo a una ocasión en que Jesús enseñó 3 parábolas. Las parábolas de Jesús tienen una característica. Uno de los personajes siempre representa a Dios, o nos da a conocer cómo es Dios, o quiénes le agradan a Dios. Este capítulo 15 en particular nos permitirá ver estos elementos centrales de forma especial. Al menos eso espero. El capítulo relata 3 parábolas y comienza así. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Para este tiempo, Lucas describe que los pecadores y los publicanos o cobradores de impuestos, que eran una clase aparte de judíos cuyo pecado contra la nación de Israel les hacía verse como despreciados, sobre todo por su trabajo y por su viveza, se acercaban para oírle. Pero Lucas destaca que, sin embargo, los fariseos y escribas no. Ellos en su lugar murmuraban sobre el hecho de que Jesús comía con los pecadores y los recibía, cosa que ellos no aceptaban ni veían correcto por suponerse más santos que los demás. Sobre este contexto, y siendo estos grupos los de mayor importancia para Lucas, escucharemos la siguiente parábola. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Este relato poco o nada significa para las personas de este siglo. Ninguno de nosotros tiene ovejas en su casa, mucho menos 100. Pero para darle un poco de actualidad, imaginémonos que en vez de ovejas, habla de hijos. ¿Cuántos de nosotros nos conformaríamos con 3 de los 4 que tenemos? Ninguno. Dejaríamos a los 3 con su mamá y nos iríamos por todos lados tratando de encontrarlos. Imaginen ahora la alegría al dar con el niño perdido. Así se alegra Dios. ¿Que cómo es Dios? Es como un hombre que busca su oveja perdida hasta encontrarla. Encontrar una ovejita no se compara con el gozo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. No olvidemos que arrepentimiento es literalmente cambio de dirección. El hombre de la parábola representa a Dios y la oveja torpe y desobediente somos cada uno de nosotros. Dios irá por nosotros y buscará ser escuchado. Tocará dentro de nuestro corazón y tratará de conmoverlo. Solo los que tengan sed y hambre serán saciados. Solo los que quieren buscarán la manera de regresar. No olvides eso. ¿Qué dice la siguiente parábola? Algo parecido, pero sobre otro tipo de pérdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cambiemos la historia a una más moderna. Quizá eso ayude. Veamos. ¿O qué mujer que tiene 10 tarjetas de crédito, si pierde una, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la tarjeta que había perdido.
¿Has perdido alguna vez una tarjeta de crédito? Yo sí. Y cuando la hallé, la emoción era tan grande porque en ese momento se fue la angustia, la cólera por mi estupidez. Y llegó la alegría de saber que todo lo que pudieron robar de esa tarjeta quedaba simplemente en una historia, nada más. La tengo en la mano y nada pasó. Dios es ahora la mujer de la historia. Nos dice que Él nos busca con diligencia hasta encontrarnos. Debemos notar que en ambas parábolas se encuentra el detalle de un gran gozo cuando uno de nosotros se arrepiente. Tomemos nota de eso. Dios nos busca y al responder a su llamado se derrama un gozo profundo por nuestra vida que se había perdido y que ha sido encontrada. Nuestra vida ha vuelto a Él y eso le da gozo a Dios. Ahora nos tomaremos un poco más de tiempo para conocer los detalles de la tercera y última parábola, porque se ha dicho tanto sobre esta que me pareció bien concentrarnos en todos los puntos importantes. Dice así: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. ¿Quién es Dios en esta parábola? El Padre, definitivamente. Veamos entonces cuidadosamente los detalles descritos en esta parábola.
sobre un hijo ambicioso y desobediente, sobre un hermano lleno de justicia propia y vanagloria, y un padre amoroso que los ama a los dos y que conoce el verdadero gozo. La historia es un poco extensa, pero vale la pena adentrarnos en ella. Un padre de familia, 2 hijos. El más joven quiere adquirir su parte de los bienes con su padre aún vivo. Él ha entendido que una parte de los bienes le corresponde y la quiere ya, no hasta que su padre fallezca. El padre accede a sus deseos y les da a cada uno su parte de la herencia. El mayor deja todo al control de su padre, pero el menor, tomando lo suyo, parte a otros lugares apartados, lejos del control de su padre. Allí desperdició el menor lo que por su juventud no supo apreciar. Los bienes comenzaron a escasear hasta quedar en nada. Allí comenzó a desear las cosas básicas de la vida. Consiguió un trabajo cuidando una porqueriza de un hacendado en aquella provincia, pero al no ser suficiente, deseaba alimentarse de las porquerías que comían los cerdos. Hasta aquí, esta historia podría ser la de cualquiera de nosotros. De alguna manera recibimos más de lo que podemos manejar y pensamos que lo que el mundo nos da es nuestro y que podemos malgastarlo a nuestro antojo. Pero cuando las cosas comienzan a ir mal, terminamos en lugares que nunca en nuestros sueños imaginamos estar. Hay una palabra interesante en esta parábola y es malgastar. Podríamos usar otras, como derrochar, descuidar. ¿Dónde comienzan los problemas? ¿No es cuando nuestras decisiones se basan en deseos sin control y en pecados destructivos? ¿Pero cómo? ¿Dónde? ¿Cómo comenzó todo esto? Eso para cada quien puede ser una historia diferente. Muchos de nosotros no nos vemos identificados con esta parábola porque nos consideramos personas buenas, de éxito, personas que hemos logrado muchas cosas, fruto de nuestro trabajo arduo y nuestra excelente administración. Pero olvidamos que el declive comienza cuando dejamos a Dios para irnos lejos de Él. ¿Cuántos podríamos decir que conocemos a Dios y que no lo hemos abandonado? ¿Cuántos tomamos cosas para nosotros antes de pensar en los demás? ¿Cuántos hacemos planes que nos involucran solamente a nosotros? El cambio de dirección llegó para este joven. La Biblia da a entender que en su desenfreno había perdido la cordura, pero en un momento de dolor y pesar es cuando decidimos pausar en nuestra vida y reflexionar acerca del por qué. Jesús lo explica así: y volviendo en sí. Llega el día en que los problemas y el dolor nos confrontarán y harán que reflexionemos sobre nuestra vida y especialmente nuestro futuro. Este joven recordó y pensó: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? En el pasado, su hogar era el lugar del que quería escaparse, pero ahora, acabado y hambriento, pensaba que las cosas en casa no eran tan malas. De hecho, ahora pensaba que la vida en la finca en realidad había sido muy buena. Lo que antes despreció, ahora lo veía como abundancia y anhelaba volver a comer pan y vino. Cuando el hambre y la sed por un cambio nos hace tomar 180 grados, podemos ver las cosas diferentes. El regreso a Dios comienza cuando volvemos a pesar las cosas y la dura vida nos hace tener una nueva perspectiva acerca de todo. Cuando lo que anhelábamos tener comienza a diluirse y perder su color y aparece la posibilidad de volver a creer
que Dios es lo que nos hace falta. Eso es una conversión verdadera. Piensa en esta frase: me levantaré e iré a mi Padre. Me levantaré e iré. Este acto es más que solo pararse durante una prédica en la iglesia y caminar al altar junto a otros que se sienten compungidos y afectados con las palabras del predicador. Es llegar al punto de retorno, es aceptar nuestra condición y pensar que quizá existe una forma diferente de vivir y nos atrevemos a imaginar que Dios puede tener la razón. Muchos no piensan que la parábola les define porque ellos nunca han estado en la casa de Dios y no tienen nada a que regresar. Pero eso no es completamente cierto, ya que dentro de nosotros los humanos hay un espíritu que conoce a Dios y le anhela. Nuestro espíritu está simplemente inerte dentro de nosotros, pues hasta este día hemos vivido confiando en nuestros sentimientos y razonamientos. Pero si hemos llegado a este punto de retorno, ciertamente estamos cerca de alcanzar la salvación. ¿Cómo define Jesucristo este pensamiento? ¿Qué es para Jesús el arrepentimiento verdadero? Continúa diciendo: y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. El arrepentimiento debe impulsar al pecador a actuar y buscar a Dios. Abre tus ojos y oídos bien fuerte. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Dios está esperando siempre nuestro regreso. Debemos regresar haciendo verdaderos frutos de arrepentimiento. Casi puedo imaginar este encuentro. El hijo va determinado a vivir el resto de su vida en los dormitorios de los jornaleros de su finca. No más privilegios, ni más abusos para su padre. Lo único que quiere es vivir tranquilo y en paz, aunque signifique ya no ser su hijo. Pero Dios dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Muchos escépticos que no entienden lo que esto significa dirán: qué fácil arregló su situación este hijo menor. Eso es lo que parece, porque nos hemos acostumbrado a creer que todo lo que toma para entrar al reino de Dios es una sencilla oración del pecador en un momento emocional. ¿Eso fue todo lo que hizo el menor? Pues no. Para arrepentirse tuvo que desear el cambio de dirección. Arrepentimiento no es una cláusula de descargo para no ser inculpados y salirnos con la nuestra. Arrepentirse de verdad debe acarrear frutos internos que nos lleven de regreso. Es el ya no más, ya no quiero más de esto que debe haber en nuestra vida. Lo fascinante es que, del otro lado, la respuesta de Dios es inmediata. Una vez Él ve a lo lejos ese arrepentimiento y ese deseo de cambio, Dios nos restaurará a nuestra condición original como sus hijos, y al llegar de nuevo, comenzará la fiesta increíble por el regreso de la oveja perdida, o la moneda, o por nuestra vida como hijos. Dios hace fiesta por nuestra nueva condición, porque hemos pasado de muerte a vida. ¿Que cómo es Dios? Quizá nunca podremos entender completamente su amor y su perdón, porque no tienen límite.
Dios no perdona como lo hacemos nosotros. Su perdón es completo y perfecto. Pero ¿qué diremos de nosotros? Y es el momento de imaginarnos el tercer escenario de esta historia. El hermano mayor, el que decidió quedarse, que devolvió su parte al padre para recibir su herencia cuando fuere tiempo, el que decidió trabajar en la finca y que se enorgullecía de ser el hijo que se quedó y que amó más a su padre, estaba por derrumbarse y descubrir que en él también hay maldad. La historia relata: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados, preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Qué personaje más interesante es el que Cristo nos muestra? Un joven que ha servido fielmente y con amor a su Padre, pero que padece de uno de los más terribles defectos que poseen los buenos de la historia. Un defecto que se convierte en pecado una vez que sale a la luz y que puede nublar nuestra mirada a las cosas hermosas de Dios. Sí, él padecía de justicia propia. Es que yo he sido. ¿Acaso no recuerdas dónde estaba él cuando yo? ¿Cómo puedes hacerle fiesta a este hijo tuyo que lo ha despilfarrado todo? ¿Dónde está la justicia en esto? ¿Qué sentido tiene entonces ser bueno? Muchos que nos creemos buenos y hasta cristianos verdaderos padecemos de este mal, y cuando nos afecta, saca a la luz una parte horrorosa de nosotros. Que Él va a tener el puesto que yo siempre he deseado, que sus pecados y deslices no importan más, todo porque se arrepintió, y el castigo a todas sus obras. Papá, alguien tiene que pagar. La justicia propia ciega nuestros ojos espirituales y no podemos ver que como hijos amados de Dios tenemos todo lo que se le ha dado al hijo menor. Todo lo que Dios le ofrece a él siempre ha sido nuestro. Es como que el padre dice a su hijo mayor: deja la justicia propia afuera y comienza a gozarte con el maravilloso amor de Dios por los hombres. Quizá así podamos aprender a llevar a otros a Cristo. Quizá así no esperaremos que la vida los castigue, sino que nos gocemos junto a Dios, nuestro Padre. Porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y ha sido encontrado. ¿Que cómo es Dios? ¿Que a quiénes busca Dios? ¿Quiénes le agradan a Él? ¿Conozco el verdadero arrepentimiento o lo mío es una simple oración? ¿Tomaste algo que no te pertenecía? ¿Rehusaste agradar a Dios por su favor con otros? ¿Padezco yo de justicia propia?
¿Recuerdas a alguien en particular a quien debes devolverle algo que le dañó por tu culpa? ¿De qué te sientes mal? Sí, arrepentirse es lo difícil. De ahí todo va en bajada hacia Dios. Que el Señor te bendiga, hermano.